Buenas tardes, profesores, profesoras, alumnos y alumnas de Prácticas Profesional Supervisadas 2. Nosotras somos el grupo 10, integrado por Agostina Escandura, Abril Vargas, Daniela Sandoval, Florencia Squartini, Julieta Valdés, Julieta Escuadrito, María Luz Sánchez, Rocío Sevilla, Tapia Carolina y quien les habla, Micaela Schimpf. Nosotras vamos a presentar como noticia jurídica relevante una situación ocurrida en nuestra provincia el día lunes 13 de septiembre del 2021, en la cual el protagonista es Moisés Agustín Pérez Silva, de 30 años, quien recibió una salvaje golpiza a la salida de una fiesta clandestina en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. De acuerdo a lo que han podido reconstruir peritos con el testimonio de testigos y vecinos del lugar, el joven fue atacado a puñetazos, patadas y piedras que le provocaron grandes lesiones. Se presume hasta el momento que fueron 10 individuos los atacantes, gracias a un video que comenzó a circular el día jueves. Moisés quedó en grave estado en el hospital central, al que ingresó con fuertes traumatismos en la cabeza, y dado el grado de excitación con que llegó, debió ser intubado para que pudiera normalizar su respiración. Según el informe médico, sufrió heridas en su cráneo, pómulo, mandíbula y una fractura del seno maxilar izquierdo que le afectó la parte del ojo de ese sector y estuvo en coma durante un día. Hasta ahora, podemos establecer tres hipótesis. La primera y principal surge de los investigadores y es que el joven intentó defender a una chica que era molestada por un grupo de hombres. La segunda hipótesis surge de testimonios en los que se dice que existió un pacto previo entre los autores para arremeter contra la humanidad de Moisés. Es decir, que se pusieron de acuerdo para esperar a la víctima a la salida y golpearlo en manada. Y la tercera versión surge de su madre, que contó que a su hijo le robaron algunas pertenencias. Dijo que rescató el documento de su hijo y el papel que tenía de la constancia de voto, y que lo demás se lo robaron, como su teléfono y su ropa. Respecto de la normativa, los detenidos han sido imputados por la fiscal Claudia Ríos por la tentativa de homicidio premeditado agravado por el concurso de varias personas y se arriesgan a una potencial condena de 10 a 15 años de prisión. Según la información que fue otorgada desde el Ministerio Público Fiscal, hasta ahora hay solamente 4 detenidos, pero se presume que pueden haber hasta 12 culpables. Cada uno de los imputados fue apuntado por los testigos y diferentes filmaciones como partícipes de los golpes y de la agresión. La imputación que se les hizo a los detenidos se basa en los artículos 44 y 42 del Código Penal argentino. Según el artículo 42, la tentativa, tal y como la hemos estudiado en la materia Derecho Penal 2, es el delito que ha comenzado alguien por medios apropiados pero que no se consuma por causas ajenas a su voluntad. En este caso, podríamos decir que el delito de homicidio no se consuma por las personas que interrumpieron la agresión. Por otro lado, el artículo 44 nos habla de la pena que corresponde aplicar y al respecto nos dice que en el caso de la tentativa por no haberse consumado el delito, la pena se reduce a 1/3 de la mitad de lo que hubiera correspondido si se hubiera consumado el delito. De modo que, si la pena correspondiente al delito consumado fuera reclusión perpetua, la pena de la tentativa sería reclusión de 15 a 20 años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa sería prisión de 10 a 15 años. Por otro lado, si el delito fuera imposible, la pena se disminuiría en la mitad y podría reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Además de la imputación por la tentativa de homicidio premeditado que la fiscal Claudia Ríos ha imputado a los diferentes acusados, podrían también ser acusados por lesiones leves contra 2 amigos de la víctima, los cuales intentaron defenderlo y también fueron golpeados. Si les imputara también este delito, se crearía una situación de concurso ideal de delitos, la cual determina que una sola conducta encuadra en más de un tipo penal y la pena considerada sería la mayor, en este caso, la pena por tentativa de homicidio premeditado. El 18 de enero del año 2020 en Villa Gesell se produjo un caso similar al que venimos tratando, generando un fuerte impacto a nivel nacional e internacional. Fue el caso Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado por un grupo de 8 jugadores de rugby pertenecientes a la ciudad bonaerense de Zárate, quienes fueron los responsables de que Fernando sufriera un paro cardíaco debido a un shock neurogénico inducido,
producido por un traumatismo de cráneo producto de los golpes de puño y patadas realizadas por los agresores. El caso estuvo a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, quien lo calificó como homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de 2 o más personas, ya que los agresores acordaron previamente interceptar a Fernando y golpearlo con el fin de darle muerte, aprovechándose de que la víctima se encontraba indefenso. Otro caso con mayor similitud fue el de Matías Montín, que tuvo lugar en un boliche de Mar del Plata. Este joven sufrió una gran lesión en su cabeza, tuvo fractura de cráneo y además un coágulo entre el cerebro y el cráneo que puso en riesgo su vida. Según el relato de los testigos y de los involucrados, el hecho tuvo origen en una discusión que se genera entre 2 grupos de jóvenes en el baño del boliche. Allí estaban Matías Montín, un amigo suyo de Santiago, y un grupo de agresores oriundos de Rosario. A raíz de una discusión comienza el conflicto que terminaría con hechos no deseados. A Matías le tiraron vasos, lo golpearon con batatas generándole una conmoción cerebral que lo deja internado en terapia intensiva. El fiscal Paulo Cubas y luego la fiscal Gómez notificaron a los rosarinos de la acusación por el delito de lesiones graves y lesiones graves en riña. Los agresores esperan la continuidad del caso en el siguiente estado: Galván y Brancamonte aprendidos por el juez de garantía número 1 y Bezoso en libertad. Matías recibió el alta el 1 de febrero, quien deberá vivir por mucho tiempo la vida de un anciano de 80 años producto de lo ocurrido. También declaró que sintió que podría haber sido un caso como el de Fernando, solo que tuvo suerte. Como ya vimos, existen algunos casos similares y de acuerdo a nuestra investigación nos encontramos con que son muchas más las situaciones en las que se han suscitado conflictos a la salida de fiestas y boliches. Por esto, para conocer la opinión de la gente sobre esta problemática, realizamos una encuesta en las redes sociales y a continuación les dejamos las preguntas y los resultados. La primera serie de preguntas fue al respecto del conocimiento de la noticia, a lo que la mayoría de la gente contestó que sí conoce la noticia, que sí ha escuchado hablar de la golpiza a Moisés Agustín Pérez Silva, pero lo alarmante es que la mayor parte de la gente que contestó en la encuesta sostuvo que el conocimiento sobre la situación se dio a través de las redes sociales y no a través de los medios de comunicación, ¿sí? Sostuvieron que los medios de comunicación no visibilizan adecuadamente este tipo de problemáticas. A la pregunta ¿qué crees que ocurrió realmente?, el 63% de los encuestados respondió que Moisés defendió a una chica. En la siguiente pregunta, sobre si el caso les resultó parecido a otro, la mayoría se inclinó por el sí. Con respecto a si fueron testigos en situaciones similares, el 70% de los votantes respondió que no. Por último, cuando se les preguntó por qué consideran que suceden este tipo de hechos, el 68% cree que es por problemas socioculturales, el 23% cree que es por exceso de alcohol y en menor medida algunos votaron que la causa es la droga. Se les pidió especificar otro y algunas de las respuestas fueron porque en manada son todos machitos, porque la gente resuelve sus problemas de la peor manera, por alcohol y problemas socioculturales, y algunos dijeron que por todas las demás juntas. El caso de Moisés Agustín Pérez Silva no es el primero de estos casos que conocemos. Esta situación violenta que se da entre los jóvenes es más común aún de lo que creemos, solo que no todos los casos son difundidos por los medios de comunicación. Desde pequeños, los varones son bombardeados con estereotipos de género violentos, y esto se derrama a lo largo de sus vidas en el modo en el que se vinculan, en lo que dicen y cómo lo expresan. Los estereotipos dicen que los hombres deben ser fuertes, no deben llorar ni demostrar lo que sienten, y si ellos no pueden conectar con sus propios sentimientos, menos van a poder hacerlo con los sentimientos de los demás. Así es como se desvanece la empatía, lo que lleva a poder aplicar violencia con más fuerza y sin ponerse en el lugar del otro. Es necesario una educación sexual integral en las escuelas que priorice la enseñanza en el manejo de las emociones, y desde casa, criando desde el amor, mostrando que los hombres también pueden ser sensibles, logrando así un mejor futuro. Pero mientras tanto, para tener un mejor presente, es necesario ponerle un freno para que estas situaciones no se sigan repitiendo. Entre los jóvenes, poder reflexionar que golpear a alguien hasta dejarlo inconsciente no es normal y no está bien, y exigir que los lugares donde los jóvenes vamos a divertirnos nos ofrezcan un entorno seguro donde nuestras vidas no corran peligro.